El término niño pijo se refiere a esos jóvenes de familias acomodadas, criados entre lujos y con una actitud que oscila entre la despreocupación y la arrogancia. Y César encaja en esa descripción. Vive en un apartamento en Madrid y se mueve en círculos exclusivos, donde el dinero lo es todo o casi todo. Pero lo interesante de César no es su riqueza, sino la forma en la que juega con su imagen. Disfruta manipulando la percepción que los demás tienen de él. Un ejemplo claro lo encontramos cuando queda con su amigo Pelayo para jugar al frontenis. Mientras conducen, Pelayo le pregunta si se acostó con una chica la noche anterior y César responde que no, que estuvo solo. Pero aquí algo no encaja, porque en la escena inicial del filme vimos a una mujer en su cama. Entonces, ¿por qué miente? Podríamos pensar que es una simple forma de jugar con el misterio. Tal vez para César esa mujer no significó nada y su negación es solo una muestra más de su indiferencia hacia sus relaciones superficiales. Pelayo es inteligente, sincero, tiene sentido del humor, pero no tiene lo que según él realmente importa: dinero. La envidia es un sentimiento incómodo, de esos que nadie quiere admitir, pero que todos en algún momento hemos sentido. La amistad no es inmune a la comparación, a la rivalidad o al resentimiento. Pelayo no odia a César, pero tampoco puede evitar sentir que el destino ha sido injusto. De repente vemos a César, pero no al mismo César. Su rostro está cubierto de una prótesis y está sentado en el suelo de una celda. Frente a él, un psiquiatra intenta arrancarle respuestas, pero hay algo en su apariencia, en su tono de voz, que nos indica que ni siquiera él entiende del todo lo que está sucediendo. Y entonces regresamos al pasado. Es el 25 cumpleaños de César y la fiesta tiene todo lo que se espera de alguien como él: lujo, música y amigos, pero también una tensión latente, algo oscuro que se esconde debajo de la superficie. Y en medio de la celebración llega Pelayo, acompañado con una nueva amiga. Su nombre es Sofía, una joven a la que conoció hace unos días en la biblioteca de la facultad. César la ve y todo cambia, pero la noche aún tiene otra sorpresa reservada. Más tarde, en su habitación, mientras guarda su regalo de cumpleaños, una sombra emerge, una mujer vestida completamente de rojo, Nuria, la que no fue invitada pero que vino de todos modos. Su presencia es sofocante y César no quiere verla. En medio del caos de la fiesta, César lleva a Sofía a una habitación apartada, un espacio que parece una oficina. Aquí, lejos de la multitud, la conversación se vuelve más íntima. César le pregunta si estudia arte dramático como Pelayo, y Sofía responde que sí, pero en interpretación. Y este detalle es clave, porque Sofía no solo es una joven atractiva que acaba de conocer, es una actriz. Su mundo gira en torno a adoptar otras identidades. Mientras tanto, en la fiesta, Pelayo está solo y ha bebido más de la cuenta. Su mejor amigo y la chica que le gusta han desaparecido y él lo sabe. De repente irrumpe en la habitación y Sofía lo nota enseguida. Pelayo está borracho, así que decide salir por un momento, tal vez para darle espacio o simplemente para buscar una excusa que alivie la tensión. Pelayo se encara con César y le exige una explicación. Le reclama que se esté acercando demasiado a Sofía. César lo niega todo, pero ambos saben que esto no es verdad. Porque la amistad tiene reglas no escritas y César acaba de romper una de las más importantes. Porque cuando Pelayo le confiesa que Sofía podría ser el amor de su vida, César responde con una mentira. Niega cualquier intención de conquistarla, pero Pelayo lo sabe. Es la primera vez que la rivalidad entre ellos se verbaliza, rompiendo la ilusión de una amistad libre de tensiones. Pero, ¿qué pasa con Sofía? Curiosamente, ella no toma una postura clara. Hasta este punto de la película no ha dado señales definitivas de preferir a Pelayo o a César. Su actitud es ambigua, casi como si estuviera flotando entre ambos, sin decidirse. Mientras todo esto sucede, en la fiesta hay alguien más que, al igual que Pelayo, está sintiendo que todo se le escapa de las manos. Nuria también ha bebido demasiado. Está atrapada en un estado de deseo no correspondido. Desde el primer momento en que aparece en la película, la imagen de Nuria está cuidadosamente construida para transmitir tanto atracción como amenaza. Su vestido rojo, sus labios rojos, sus tacones rojos, nada en su apariencia es sutil, porque el rojo no solo es el color del amor y la atracción, sino también el del peligro y la destrucción. Cuando César lleva a Sofía a su apartamento, nota que hay objetos personales, recuerdos y fotografías pegadas en la pared. Es un ambiente lleno de significado, algo que César no está acostumbrado a ver.
Pero lo que realmente captura la atención de César son las fotografías en la pared. Imágenes de Sofía con sus amigos, con su familia, actuando sobre el escenario, viviendo experiencias reales. A diferencia de él, Sofía no necesita demostrar nada. César no solo se siente atraído por Sofía, sino que empieza a idealizarla. Para alguien acostumbrado a un mundo superficial, Sofía representa lo auténtico. En ese momento, en medio de ese apartamento tan diferente al suyo, César cree haber encontrado algo real. El amor en la mente de César no es un sentimiento genuino, sino una idea, una aspiración, un reflejo de su propia insatisfacción. Su atracción por Sofía recuerda la teoría del amor platónico expuesta en el banquete de Platón, donde se plantea que el amor no es un vínculo con otra persona, sino la búsqueda de un ideal. César no se enamora de Sofía por quien es, sino por lo que representa. Autenticidad, profundidad, una vida con significado. Es decir, no se enamora de la persona real, sino de una construcción mental. Jean-Paul Sartre, en El ser y la nada, explica que muchas veces el deseo en las relaciones humanas no es amor, sino un intento de poseer al otro para llenar un vacío interno. César ve a Sofía como un reflejo de lo que él quisiera ser. En su estudio sobre el doppelganger, Otto Rank explica que el doble en la literatura y en el cine suele representar los deseos reprimidos de los protagonistas. Y en este caso, Sofía es el doble de César, pero no en apariencia, sino en esencia. César es vacío y superficial, Sofía es auténtica y profunda. César busca el placer inmediato y Sofía tiene vínculos reales con su entorno. Milan Kundera, en La insoportable levedad del ser, plantea que muchas veces el amor no se basa en la persona real, sino en la interpretación que hacemos de ella. En resumen, César no ama a Sofía, ama la idea de Sofía. La vida de César parece un sueño, pero detrás de esa fachada de éxito hay una herida que nunca ha sanado. Le confiesa a su psiquiatra que sus padres murieron en un accidente cuando tenía 10 años. La película apenas profundiza sobre este hecho, pero es una pieza clave para entender su personalidad. Freud plantea en Más allá del principio del placer que los traumas infantiles no desaparecen, sino que quedan reprimidos en el inconsciente y tarde o temprano reaparecen de formas destructivas. César nunca procesó la muerte de sus padres, y en lugar de enfrentar su dolor, lo enterró bajo una montaña de placeres superficiales. Algunas personas afirman que se conformarían con una duración normal de su vida, dice un personaje en el televisor, pero normal significa diferentes cosas en diferentes épocas. En el Imperio Romano, por ejemplo, lo normal era vivir solo 25 años. Hoy en día esa cifra se ha triplicado, de modo que actualmente lo normal es vivir 75 años. El programa parece estar discutiendo cómo la normalidad en la duración de la vida ha cambiado y seguirá cambiando con la ciencia. La implicación es que la muerte no es necesariamente un destino fijo, sino una barrera tecnológica que eventualmente podrá superarse. Cuando César sale de la casa de Sofía, se encuentra con Nuria esperándolo en su coche rojo. Con una sonrisa desafiante lo invita a seguir la fiesta. Le ofrece unas pastillas, posiblemente éxtasis, pero él las rechaza. Nuria, en cambio, se las toma todas de golpe. Entonces la conversación toma un giro extraño. Nuria le pregunta qué es la felicidad. César, fastidiado, esquiva la cuestión, pero Nuria no necesita su respuesta. Para ella la felicidad es estar ahí con él. En un último intento de conexión pregunta: ¿crees en Dios? Pero César prefiere no responder. Y en ese instante, como si hubiera llegado a una conclusión final, Nuria fija su mirada en la carretera y acelera a fondo. El coche avanza a toda velocidad y en un abrir y cerrar de ojos el mundo se inclina violentamente. César y Nuria caen por un barranco en un accidente que cambiará la vida de César. Si analizamos el comportamiento de Nuria, parece moverse por la historia como si estuviera interpretando un papel en una obra de teatro. Su presencia nunca es casual, es dramática. Se presenta en la fiesta sin ser invitada, se viste completamente de rojo. Este simbolismo visual no es aleatorio. La psicología del color juega un papel clave en la construcción del personaje de Nuria. Según Eva Heller, en Psicología del color, cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón, el rojo es un color ambivalente. Puede representar amor, deseo y energía, pero también peligro, violencia y destrucción. En Nuria vemos esa dualidad.
Es apasionada, intensa y atractiva, pero también es impredecible, peligrosa y autodestructiva. Su coche rojo es una extensión de su personalidad. Por otro lado, la teoría del male gaze de Laura Mulvey en Visual Pleasure en Narrative Cinema nos ayuda a entender la construcción de Nuria como un personaje. En muchas narrativas cinematográficas, las mujeres no solo son objetos de deseo, sino que también representan una amenaza para el protagonista masculino. Nuria es un personaje que irrumpe en la vida de César con la promesa de una aventura sin ataduras, pero termina arrastrándolo al abismo. Pero, ¿qué le pasa realmente a Nuria? ¿Qué es lo que hay detrás de su comportamiento? Si algo nos ha enseñado el cine es que el terror más profundo no viene de monstruos o fantasmas, sino de la mente humana. Otto Kernberg, en Trastornos graves de la personalidad de 1984, nos habla del trastorno límite de la personalidad y de cómo sus pacientes idealizan a una persona hasta que el miedo al abandono los consume y los lleva a la autodestrucción. César le cuenta sus sueños al psiquiatra porque son la clave para entender su estado mental. Los sueños no solo reflejan su angustia, sino que son la grieta por donde se filtra la realidad. Desde Freud hasta la neurociencia, los sueños han sido vistos como mensajes del subconsciente. Freud los interpreta como deseos reprimidos que emergen en símbolos. Jung habla del inconsciente colectivo y los sueños como un lenguaje de arquetipos, mientras que la neurociencia moderna sostiene que los sueños ayudan a procesar emociones y experiencias traumáticas. En la película, los sueños de César son señales en el camino hacia la verdad. Su mente está fragmentada entre recuerdos, proyecciones y distorsiones de la realidad. César está en un proceso de individuación. El concepto de Carl Jung describe la integración del inconsciente con la conciencia para alcanzar una identidad completa. En Abre los ojos, César comienza como un hombre que vive detrás de una máscara superficial. Según Jung, en Los arquetipos y el inconsciente colectivo de 1951, la persona es la imagen que mostramos al mundo, y César usa la suya como un escudo. Pero detrás de esa máscara está su sombra, la parte reprimida de su psique, aquello que no quiere aceptar de sí mismo. Antes del accidente, César es un depredador social, incapaz de comprometerse emocionalmente. Usa a Nuria y no le importa la lealtad de Pelayo, su ego es su identidad. En una junta médica, los doctores le explican a César que pueden operarlo, pero solo hasta cierto punto. Su rostro desfigurado es un caso límite, y la tecnología disponible no puede devolverle la cara que tuvo alguna vez. César, desesperado, se enfrenta a una verdad que no quiere aceptar. La medicina tiene límites. En medio de su ataque de ansiedad, el jefe de los médicos le presenta la prótesis facial como la única alternativa en casos de rechazo extremo como el suyo. Para la ciencia es lo mejor que pueden ofrecerle. Para César es una sentencia de muerte. No quiere una máscara, quiere su rostro, su identidad, su vida de vuelta. La escena en la que Sofía actúa de mimo en el parque y César la observa desde lejos es uno de los momentos más densos de la película. Aquí Sofía sigue con su vida, mientras que César siente que ha quedado atrapado en un limbo existencial. La confrontación entre ellos es tensa. Él no entiende por qué ella no lo ha llamado desde el accidente y ella parece incómoda con la situación. Aún así, acuerdan verse el viernes en un bar, lo que parece darle a César una nueva oportunidad de recuperar algo que perdió. Sofía y Pelayo reaccionan con incomodidad y este último le sugiere que se la quite. César, buscando encajar, accede y deja la mesa para ir a la barra donde pide un whisky. Lo interesante es la actitud del bartender. Lo atiende sin mirarlo a la cara, lo que desata la ira de César, quien lo confronta con un «mírame a la cara, hijo». En ese instante se revela el verdadero conflicto de César. Ya no se siente visto, sino invisible, desplazado al margen de la sociedad. No queda claro si el bartender realmente lo estaba evitando o si es solo una proyección de los miedos de César. Lo que importa es cómo él lo interpreta. Después de esa confrontación, el bartender cambia de actitud. No solo le sirve su trago, sino que más tarde incluso lo invita y beben juntos. Se ríen, parecen conectar, y por un breve momento César experimenta lo más parecido a la aceptación desde su accidente. Este cambio puede interpretarse de varias formas. Primero, como un reflejo de la hipocresía social, y segundo, como una demostración de que en ciertos espacios la apariencia importa menos que la actitud.
En el mundo del bar, el carisma y la seguridad pueden ser más relevantes que el físico. Más allá de esto, la interacción con el bartender es un respiro en la espiral descendente de César. En un mundo donde siente que todos lo rechazan, este hombre, un desconocido, le devuelve un fragmento de normalidad. Es irónico que el único momento en el que César se siente realmente visto no sea con Sofía ni con Pelayo, sino con un bartender al que nunca más volveremos a ver. Cuando César se quita la máscara y la deja caer al suelo, parece un acto de rechazo hacia la identidad que le han impuesto. Sin embargo, en el instante más caótico y visualmente poderoso de la historia ocurre algo inesperado. El tema Glamour de Amphetamine Discharge comienza a sonar y el ambiente del bar estalla en euforia. De repente, César se encuentra en el centro de la fiesta. La multitud salta, baila y aplaude a su alrededor, como si fuera el protagonista de una celebración. Pero el verdadero golpe visual llega cuando levanta la máscara del suelo y se la coloca en la nuca. En ese momento su figura se transforma en algo casi mitológico, como un Jano moderno, el dios romano de las transiciones que tenía dos rostros, uno mirando al pasado y otro al futuro. La imagen es perturbadora porque representa el dilema central de César. Ya no es quien solía ser, pero tampoco sabe en qué se ha convertido. Está atrapado entre dos versiones de sí mismo, una identidad fracturada que no logra reconciliar. El bar se convierte en una especie de escenario onírico, una distorsión de la realidad donde por un instante César parece recuperar el control. Pero esta aceptación es ilusoria, un espejismo dentro del caos. La máscara en la nuca sugiere que, aunque intente liberarse, su pasado sigue adherido a él como una sombra imposible de borrar. Esta escena es uno de los últimos momentos en los que César experimenta una sensación de poder, antes de que la realidad, o lo que queda de ella, termine por devorarlo por completo. Cuando salen del bar, los papeles parecen haberse invertido. Ahora César es el borracho, el que ha perdido el control, mientras que Pelayo, sobrio y firme, es quien se muestra seguro y se gana la atención de Sofía. Este momento marca simbólicamente el fin de la amistad entre ellos, porque Pelayo finalmente comprende quién es realmente César. Desde la fiesta de cumpleaños, Pelayo ya sospechaba de él. En aquella ocasión le preguntó directamente si estaba tratando de seducir a Sofía, y aunque César negó todo, la mentira era evidente. Aún así quedaba algo de lealtad entre ellos. Pero aquí, al ver a César derrumbado, sin el carisma y la seguridad que lo definían, Pelayo entiende que su amistad siempre fue desigual. César nunca lo vio como un par, sino como alguien que estaba un escalón por debajo, una presencia conveniente en su vida. Ahora que ha caído en desgracia, Pelayo ya no siente la misma admiración ni la necesidad de mantenerse a su lado. Sofía también cambia su percepción de César en este punto. Antes lo veía como un hombre atractivo y seguro de sí mismo, pero ahora es un hombre roto, desesperado y dependiente. César en su mente sigue creyendo que Sofía es la única persona que puede rescatarlo de su pesadilla, pero ella ya no lo ve igual. Su rechazo en esta escena es el golpe final a la autoestima de César, el momento en que se da cuenta de que ha perdido todo lo que definía su identidad. César ya había traicionado a Pelayo mucho antes. Ahora Pelayo simplemente actúa en consecuencia, haciendo lo que sabe que César haría sin dudar. No es tanto una traición por parte de Pelayo, sino una respuesta a la traición inicial de César. En este sentido, su cambio de actitud puede verse como una forma de justicia retributiva. César rompió primero el pacto implícito entre ellos, y Pelayo ya no se siente obligado a mantener su lealtad. Si aplicamos la idea del contrato social de Hobbes, Locke y Rousseau, podemos ver su amistad como un acuerdo no escrito basado en la confianza y el respeto. Pero cuando César intenta seducir a Sofía a espaldas de Pelayo, rompe ese contrato. A partir de ahí, Pelayo deja de sentirse comprometido con la amistad porque la otra parte ya ha fallado. Desde la perspectiva de Hobbes, cuando la confianza desaparece, la amistad deja de existir y se entra en un estado de naturaleza, donde cada uno actúa en su propio interés. En este caso, Pelayo ya no tiene razones para proteger a César. Por otro lado, Locke y Rousseau verían su reacción como una respuesta justificada a una injusticia previa. Pelayo no está traicionando sin motivo, simplemente está ajustando el equilibrio tras la deslealtad de César. Lo que hace que este momento sea tan fuerte es que César no puede asumir su propia culpa.
En su mente es la víctima de una conspiración donde todos lo abandonan, pero nunca reconoce que él mismo sembró la semilla de su aislamiento. César le cuenta al psiquiatra que, tras amanecer borracho en la calle, recibe una llamada inesperada de sus médicos con las mejores noticias. Han encontrado un tratamiento de última tecnología, algo que él describe como sacado de la ciencia ficción. En cuestión de poco tiempo su rostro es restaurado por completo. Todo parece volver a su cauce. Sofía se acerca a él con amor, Pelayo vuelve a ser su amigo y la pesadilla de su deformidad parece haber terminado. Sin embargo, las noches de César cuentan otra historia. No puede dormir bien y tiene pesadillas en las que se levanta en medio de la noche. Se mira en el espejo y ve su rostro desfigurado. Se despierta gritando, atrapado en un ciclo de horror que su nuevo rostro no puede detener. La película nos muestra que su verdadero problema nunca fue solo físico, sino psicológico y existencial. Aquí se alinea con ideas de filósofos como Jean-Paul Sartre, quien sostenía que la identidad no solo es lo que los demás ven, sino también cómo nos vemos a nosotros mismos. Aunque César se ve en el espejo con su rostro restaurado, su mente sigue proyectando la imagen de su deformidad. Esto sugiere que su trauma no se ha ido, sino que ha mutado en algo más profundo. Este fenómeno recuerda al síndrome del miembro fantasma, donde alguien que ha perdido una extensión sigue sintiéndola como si estuviera ahí. César tiene un rostro fantasma. Aunque el mundo lo ve como antes, su psique se aferra a la imagen de su deformidad. Su pesadilla no ha terminado, solo ha cambiado de forma. César comienza a ver algo imposible. El hombre del documental de criogenización en la televisión ahora lo observa desde su propia realidad. En un mundo normal, la televisión es solo una pantalla, una barrera entre la ficción y la vida real, pero en el universo de César esa barrera se rompe. Este es un tropo clásico en la literatura de Philip K. Dick. En novelas como Ubik o Sueñan los androides con ovejas eléctricas, los personajes empiezan a notar fallos en su mundo, pequeños errores que indican que algo no encaja. César está experimentando este mismo fenómeno. Alguien que solo debería existir en un documental de televisión ahora lo mira en su propia realidad. Esta escena puede interpretarse como el inicio de un delirio persecutorio, un síndrome clásico en trastornos psicóticos. Freud afirmaba que los delirios de persecución nacen cuando la mente intenta reprimir una verdad insoportable. Por otro lado, Jacques Lacan describía la psicosis como un fallo en el orden simbólico, donde la realidad pierde su estructura lógica y da paso a la irrupción de lo reprimido. El rostro del hombre del documental podría ser justo eso, el retorno de lo reprimido, la señal de que la mente de César está en un límite. Cuando César comienza a ver a Sofía en el rostro de Nuria, la película entra en un terreno más inquietante. Pero, ¿qué significa realmente esta visión? Desde un punto de vista psicoanalítico, esta distorsión es un síntoma de que César no ha procesado su trauma. Freud diría que esto es el retorno de lo reprimido. Aquello que intentamos olvidar siempre encuentra la forma de volver. Pero la fragmentación de César no se detiene ahí. Sus pesadillas se vuelven cada vez más intensas. Se despierta gritando en medio de la noche, viendo su rostro desfigurado reflejado en el espejo. Pero, ¿por qué tenemos pesadillas? Desde la neurociencia sabemos que las pesadillas ocurren durante la fase REM del sueño, cuando la actividad cerebral es más intensa. Algunas teorías sugieren que se debe a la hiperactividad de la amígdala, el centro de miedo del cerebro, que genera respuestas emocionales intensas. La menor actividad del córtex prefrontal, lo que permite que los miedos irracionales tomen el control, y el procesamiento de emociones difíciles como un mecanismo de adaptación psicológica. Según Matthew Walker en Why We Sleep, los sueños, incluidas las pesadillas, nos ayudan a procesar traumas y aprender de experiencias negativas. Carl Jung, por otro lado, diría que las pesadillas son un mensaje del inconsciente, una confrontación con nuestra sombra, la parte de nosotros que no queremos aceptar. En esta escena, la película lanza una de sus preguntas clave. ¿Qué pensarías si te dijera que estás soñando? César, desesperado, rechaza la idea, pero el nombre del documental le responde con una verdad inquietante. No descubrimos un sueño hasta que despertamos. Aquí la película toca uno de los dilemas filosóficos más antiguos. ¿Cómo sabemos que lo que experimentamos es real? René Descartes, en Meditaciones Metafísicas, planteó la duda radical. Nuestros sentidos pueden engañarnos, los sueños pueden sentirse tan reales como la vigilia.
En este sentido, la escena no solo representa la confusión de César, sino que también nos pone a dudar a nosotros mismos como espectadores. Si él está soñando, ¿cómo puede saberlo? Y peor aún, ¿cómo podemos nosotros saber? En algunos trastornos psicóticos el cerebro puede fabricar realidades alternativas para protegerse, creando un estado de delirio onírico donde la línea entre la vigilia y el sueño se borra. César, en su desesperación, se aferra a su versión de los hechos, pero el hombre del documental introduce la duda, como Morfeo en Matrix o Christoph en el show de Truman, obligando al protagonista a cuestionar su existencia. Este diálogo también funciona como un comentario metaficcional sobre el cine mismo. La frase "no descubrimos un sueño hasta que despertamos" resuena como una advertencia. ¿Qué pasaría si nuestra realidad también fuera una simulación? La escena recuerda el antiguo dilema de Chuang Tzu y su sueño de la mariposa. El filósofo soñó que era una mariposa y al despertar se preguntó si era un hombre que había soñado ser mariposa o una mariposa soñando ser hombre. En este punto, César ya no sabe si es el soñador o el sueño, si está despierto o atrapado en una construcción artificial, y nosotros como espectadores tampoco. Las pesadillas de César comienzan a volverse cada vez más reveladoras. Entre sus delirios repite constantemente un nombre, Eli. Al principio parece un susurro sin sentido, otro fragmento de su mente fracturada. Pero luego, en un destello de lucidez, César comprende que no es un nombre, sino una sigla, LE. Este pequeño descubrimiento es un punto de inflexión. LE no es solo un eco de su subconsciente, sino las iniciales de Life Extension, la empresa que representa el hombre del documental. De repente, lo imposible se vuelve real. El psiquiatra de César, escéptico pero intrigado, lo ayuda a investigar y descubren que Life Extension no es una alucinación, sino una empresa que realmente existe. Aquí la película juega con la idea del delirio como la verdad oculta. Freud y Lacan planteaban que en la psicosis lo reprimido retorna de forma distorsionada. Lo que César creía un error de su mente es en realidad la pista clave para entender lo que sucede. César, ahora con una certeza peligrosa, convence a su psiquiatra de que necesita salir del centro psiquiátrico penitenciario donde está recluido. No es un delirio, no es imaginación, Life Extension tiene las respuestas. Logra persuadirlo y juntos parten hacia una sede de la empresa en busca de la verdad. El servicio de criopreservación de Life Extension ofrece a sus clientes la posibilidad de despertar en un futuro donde la ciencia haya avanzado lo suficiente para curar sus enfermedades, rejuvenecer sus cuerpos o incluso restaurar sus vidas. Lo que parece un concepto sacado de la ciencia ficción es en realidad una extrapolación de tecnologías y teorías que ya existen en nuestro mundo. La idea de Life Extension no es completamente ficticia. Existen empresas reales, como Alcor Life Extension Foundation, que ofrece la criopreservación de cuerpos y cerebros con la esperanza de que algún día la tecnología permita revivir a los pacientes. También encontramos paralelismos con proyectos de Elon Musk como Neuralink, cuyo objetivo es fusionar la mente humana con la inteligencia artificial, lo que abriría la puerta a la creación de realidades virtuales indistinguibles de la vida misma. Un sueño inducido es un estado onírico generado artificialmente a través de tecnología avanzada. En la realidad, este fenómeno puede lograrse mediante diversos métodos. Sustancias psicoactivas como el DMT pueden producir experiencias oníricas intensas mientras la persona está consciente. La ketamina puede generar estados disociativos similares a los sueños lúcidos, mientras que la melatonina o la galantamina han demostrado aumentar la probabilidad de tener sueños lúcidos. Autores como Aldous Huxley en Las puertas de la percepción o Rick Strassman en DMT, la molécula del espíritu, han explorado estas alteraciones de la conciencia. La estimulación cerebral también es un factor clave. Estudios han demostrado que la estimulación eléctrica o magnética transcraneal pueden inducir a estados oníricos e incluso sueños lúcidos al alterar la actividad neuronal. César huye en un frenesí de desesperación. El descubrimiento de Life Extension ha sido demasiado para su mente y el ataque psicótico que sigue es su último intento de recuperar el control sobre su vida, o lo que queda de ella. En su pánico, roba un arma y dispara a la seguridad del edificio, buscando abrirse camino a la fuerza. Pero entonces ocurre algo imposible. Cuando las balas parecen alcanzarlo, todo se detiene.
Un instante después el mundo cambia. César abre los ojos y el caos ha desaparecido. No hay guardias, no hay gritos, no hay sangre ni enfrentamiento, solo el vacío y un silencio absoluto. El edificio que antes rebosaba actividad ahora está desierto. Sin respuesta, sigue su instinto y asciende hasta la azotea, el punto más alto, el único lugar donde puede enfrentarse a la verdad. Y entonces, en medio de la inmensidad del cielo aparece él, el hombre del documental. Su figura es serena, casi espectral, como si siempre hubiera estado esperando a este momento. César, confundido y aterrorizado, lo encara. La realidad se desmorona a su alrededor y la única pregunta que importa es ¿qué está pasando? El hombre lo mira con una calma perturbadora y sin titubear le revela la verdad. Después de aquella noche en el bar, la vida de César no tomó el rumbo que él creía. No hubo junta médica revolucionaria, ni cirugía milagrosa, ni reencuentro con Sofía. Pelayo nunca volvió a ser su amigo. En realidad, tras esa última noche, César se encerró en su departamento durante meses, aislado del mundo, consumido por el vacío, hasta que encontró una salida, Life Extension. Eventualmente contactó con la compañía y firmó un contrato que cambiaría su destino. Según el acuerdo, tras su muerte, su cuerpo sería criogenizado y su mente entraría en un estado conocido como suspensión total. El término utilizado por Life Extension se refiere a un procedimiento de criopreservación cerebral combinado con una simulación mental. En términos simples, el cuerpo, o solo el cerebro, es congelado tras la muerte clínica con la esperanza de ser revivido en el futuro. Mientras tanto, la mente del sujeto permanece activa en un sueño lúcido inducido, una realidad virtual diseñada para brindarle una segunda vida. Esta idea no es pura ciencia ficción, sino que se basa en conceptos reales de la criogenización y la tecnología transhumanista. Robert Ettlinger, en The Prospect of Immortality, señaló las bases de la criónica, mientras que Nick Bostrom, con Are We Living in a Computer Simulation, teorizó sobre la posibilidad de que la realidad misma sea una simulación. Empresas como Alcor Life Extension y Cryonics Institute ya ofrecen criopreservación, y futuristas como José Luis Cordeiro afirman que la inmortalidad será posible en pocas décadas. El primer humano criogenizado fue el psicólogo James Balford en 1967, y su cuerpo sigue almacenado en Alcor Life Extension, esperando avances científicos que algún día lo devuelvan a la vida. Pero más allá de la ciencia, la suspensión total plantea dilemas filosóficos importantes. ¿Sigue siendo la misma persona si su mente vive en una simulación? Si todo lo que experimenta es artificial, ¿qué diferencia hay entre la vida y un sueño? ¿Es ético congelar cuerpos con la esperanza de revivirlos en el futuro? Jean Baudrillard en Simulacra and Simulation explora la confusión entre realidad y simulación, mientras que René Descartes en Meditaciones Metafísicas plantea la duda radical: pienso, luego existo, pero ¿qué pasa si los pensamientos son simulados? Al firmar el contrato con Life Extension, César también acepta una condición oculta en los términos y condiciones, la cláusula 14. Esta disposición establece que dentro del sueño inducido pueden ocurrir distorsiones de la percepción, lo que significa que el sujeto podría experimentar alucinaciones, inconsistencias y elementos inesperados dentro de su entorno virtual. En otras palabras, su mundo simulado no es completamente estable. El representante de Life Extension le explica a César que sus pesadillas son el resultado de un error en la activación de su sueño inducido. Este fallo, descrito en la cláusula 14 bajo el término percepción artificial, implica que la simulación no garantiza una reproducción perfecta de la realidad. Es por esto que César empieza a notar cambios imposibles en su mundo. Rostros que se transforman, lugares que se desvanecen, recuerdos que parecen haber sido manipulados. Desde una perspectiva filosófica, la percepción artificial tiene conexiones directas con teorías sobre la simulación de la realidad. Jean Baudrillard en Simulacra and Simulation describe un mundo donde las representaciones sustituyen a la realidad, generando una hiperrealidad en la que es imposible distinguir lo verdadero de lo falso.
Nick Bostrom, en Are We Living in a Computer Simulation, plantea la posibilidad de que nuestra realidad no sea más que una simulación avanzada creada por una civilización superior. En este contexto, la existencia de César dentro de un sueño inducido es la manifestación más pura de esta idea. Es un ser atrapado en una simulación mal ejecutada, víctima de un código imperfecto. Más allá de la ficción, la percepción artificial tiene paralelismos con fenómenos reales. En los videojuegos y entornos de realidad virtual, los glitches generan eventos extraños e incoherencias visuales. En el campo de la inteligencia artificial, los modelos generativos pueden crear inconsistencias en su lógica. Incluso en experimentos con realidad virtual avanzada, algunas personas han reportado que, al salir de la simulación, siguen viendo elementos irreales en el mundo físico, un efecto conocido como lag mental. La cláusula 14 es clave para entender la trama, no solo porque explica que su realidad se vuelve cada vez más inestable, sino que también plantea la pregunta: si la percepción puede fallar, ¿cómo podemos estar seguros de que nuestra realidad es real? En última instancia, este error en la simulación es lo que convierte su sueño en una pesadilla sin escape. Para que su cuerpo pudiera ser criogenizado, César debía morir primero. La solución fue una sobredosis de medicamentos. Un suicidio clínicamente calculado para que Life Extension pudiera preservar su cuerpo en suspensión total. El hombre del documental reaparece y le ofrece una segunda opción. Le revela que ya no están en 1997, sino en el año 2145, un futuro donde la medicina ha avanzado lo suficiente como para despertarlo y reconstruir su rostro. Sin embargo, hay una condición: el despertar no es automático, sino que depende de su propia voluntad. Aquí es donde la lógica se vuelve reveladora. Si César ha estado viviendo en una simulación, para salir de ella debe morir de nuevo. Su mente, atrapada en la ilusión del sueño inducido, solo podrá liberarse si da el salto definitivo, el acto simbólico de su muerte dentro de un mundo virtual. La azotea del edificio se convierte en el escenario de su última decisión. César se enfrenta a la posibilidad de despertar, pero hacerlo significa lanzarse al vacío, enfrentarse al miedo primordial de la muerte sin garantías. La duda se apodera de él. ¿Qué pasará cuando toque el suelo? ¿Realmente despertará en el futuro o se hundirá aún más en la oscuridad? Finalmente toma aire y salta. La pantalla se funde a negro y una voz femenina susurra: Tranquilo. Abre los ojos. El destino de César queda abierto a la interpretación. ¿Despertó en el futuro? ¿Sigue atrapado en otro nivel de simulación? O peor aún, nunca hubo un despertar. Como en los peores delirios, lo verdaderamente aterrador no es la pesadilla en sí, sino la posibilidad de que nunca haya una salida. Existe una posibilidad aún más perturbadora. ¿Y si las pesadillas y los fallos en la simulación no fueron accidentales, sino parte de un plan diseñado por Life Extension? Si para el año 2145 la reanimación de cuerpos criogenizados ya es posible, quizás la empresa haya diseñado el proceso de despertar como una transición inducida, un mecanismo que obliga al sujeto a romper con la simulación por su propia cuenta. Tal vez lo que César vivió no fue un error, sino un ritual de paso cuidadosamente planeado por Life Extension. Me gusta pensar que las fallas en la simulación no son simples errores de Life Extension, sino que surgen desde lo más profundo de la mente de César. Sus pesadillas no son más que la manifestación de su sombra, es el lado oscuro de la psique que Jung describió en su teoría de la individuación. En su intento de crear una realidad perfecta, César se enfrenta a la verdad: no podemos escapar de nosotros mismos. Podemos cambiar nuestro entorno, reescribir nuestra historia y huir del pasado, pero la sombra siempre está ahí, esperando en la penumbra, dispuesta a reclamar su lugar. Y tras 148 años congelado, atrapado en una realidad simulada, tal vez su mente decidió que ya era hora de enfrentarse a ella, no para destruirla, sino para integrarla. Su salto desde la azotea no es solo una huida, sino un acto de aceptación. Para despertar, primero hay que enfrentarse a la oscuridad. Al final, la respuesta queda a la interpretación de cada uno. ¿Fue un fallo en su mente o una estrategia de Life Extension?
¿César realmente despertó o simplemente pasó a otro nivel de simulación? La única certeza es que la sombra siempre estará ahí, acechando, esperando el momento en que decidamos abrir los ojos.